Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy venimos con un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. ¿Se acuerdan de la tensión que había entre Ande y Kerem últimamente? Bueno, prepárense porque esto se pone bueno. El título lo dice todo, Ande le dio permiso a Kerem para ir a la fiesta. ¡Qué sorpresa! Y sí, efectivamente hubo una sorpresa mayúscula, y vamos a desgranarla juntos. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene, porque créanme, tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ustedes. Pues bien, como les adelantaba, la relación entre Ande y Kerem ha sido un torbellino últimamente. Hemos visto dimes y diretes, silencios tensos y momentos de incertidumbre que nos han tenido a todos al borde del asiento. Y en medio de todo este drama, surge la noticia, Ande le ha dado permiso a Kerem para ir a una fiesta. A primera vista podría parecer algo sencillo, ¿verdad? Un permiso, una salida. Pero en el contexto de su relación, esto es mucho más que eso. Es un indicio, una señal, y quizás, solo quizás, el comienzo de algo nuevo o por el contrario, el final de una etapa. Por eso en este vídeo vamos a analizar en profundidad qué significa este permiso, cuáles fueron las circunstancias que lo rodearon, y sobre todo, cuál fue la reacción de todos los involucrados, incluyendo a la propia Ande y a Kerem. Vamos a sumergirnos en los detalles, a especular sobre las posibles intenciones y a tratar de entender las dinámicas que mueven a estos personajes que tanto nos apasionan. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Recordarán que la relación entre Ande y Kerem se ha visto sacudida por una serie de malentendidos y, seamos honestos, algunas decisiones que no estuvieron exentas de controversia. Hubo momentos en los que parecía que todo estaba perdido, que la brecha entre ellos era insalvable. Las redes sociales ardían con comentarios, los fans se dividían, y la incertidumbre flotaba en el aire. Parecía que cada uno estaba en su propio mundo con sus propios resentimientos y sus propias conclusiones. Y en medio de este panorama, la idea de que Ande, después de todo lo sucedido, le diera luz verde a Kerem para asistir a una fiesta, bueno, eso fue como un rayo de sol en un día nublado, o quizás, para algunos, como una señal de alarma. La fiesta en cuestión, debemos decirlo, no era una fiesta cualquiera. Era un evento al que asistían personas clave, personas que podrían influir en la dinámica de su relación, personas que podrían ser testigos de cualquier tipo de interacción. Y ahí es donde reside gran parte de la sorpresa. ¿Por qué Ande, que hasta hace poco parecía reticente a cualquier tipo de acercamiento, de repente decide darle este tipo de libertad a Kerem? ¿Fue un gesto de confianza? ¿Un intento de demostrar que ha superado ciertas heridas? ¿O tal vez, solo tal vez, una estrategia? Las preguntas se agolpan y nosotros estamos aquí para intentar responderlas. Empecemos por el cómo se dio este permiso. No fue un simple sí, ve. Se dice que hubo una conversación previa, una conversación que, según fuentes cercanas, fue sorprendentemente calmada. Imagínense la escena, Ande serena, escuchando a Kerem explicarle su deseo de ir. Y luego, en lugar de la reacción esperada, una respuesta afirmativa. Esto ha desconcertado a muchos, incluyendo a algunos de los amigos más cercanos de ambos. ¿Qué se dijo en esa conversación que cambió la perspectiva? ¿Hubo alguna aclaración, alguna disculpa, alguna promesa? Es fascinante pensar en los matices de esa interacción. Y luego, la fiesta. El evento en sí mismo fue un foco de atención. Se dice que Kerem no fue solo, que estuvo acompañado. ¿Quiénes eran sus acompañantes? ¿Compartieron información con Ande sobre quiénes estarían allí? ¿Hubo algún momento de duda o celos por parte de ella al dar el permiso, o ya estaba preparada para lo que pudiera suceder? La especulación es infinita, y la verdad es que cada pequeño detalle se convierte en una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Lo que realmente causó revuelo fue la reacción posterior. ¿Cómo se comportó Kerem en la fiesta? ¿Estuvo a la altura de la confianza que Ande le depositó? ¿Hubo algún tipo de comportamiento que pudiera haber reavivado viejas tensiones? Y lo más importante, ¿qué hizo Ande mientras Kerem estaba en la fiesta? ¿Estuvo esperando en casa, con inquietud? ¿Salió con sus amigas? ¿Se mantuvo informada de lo que sucedía?
Los relatos varían, y es ahí donde entra el elemento sorpresa del título. Algunos dicen que Kerem se comportó de manera ejemplar, que aprovechó la oportunidad para demostrar su madurez y su respeto por Ande. Otros, sin embargo, susurran sobre momentos de duda, sobre interacciones que podrían haber sido interpretadas de manera diferente. Y es que, cuando las emociones están a flor de piel y las expectativas son altas, cada gesto, cada palabra, adquiere una dimensión especial. Pero la mayor sorpresa, señoras y señores, no vino de la fiesta en sí, ni del comportamiento de Kerem. La verdadera sorpresa llegó después. Cuando todo parecía que iba a volver a la rutina, cuando esperábamos una posible crisis o, en el mejor de los casos, un periodo de calma tensa, ocurrió algo inesperado. Algo que cambió radicalmente la percepción de la situación y nos dejó a todos boquiabiertos. Y aquí es donde se desvela la trama principal del vídeo. Resulta que Ande, al ver el comportamiento de Kerem en la fiesta, y quizás influenciada por la conversación previa, tomó una decisión que nadie esperaba. Lejos de reprimirlo o de mantener la distancia, Ande decidió dar un paso adelante. Un paso que demostraba una nueva faceta de su personalidad, una faceta de comprensión, de perdón, o tal vez, de una estrategia de reconciliación mucho más audaz de lo que imaginábamos. La sorpresa fue que en lugar de esperar a que Kerem regresara y le contara todo con lujo de detalles, Ande decidió ir a buscarlo. Sí, leyeron bien. En medio de la noche, después de que la fiesta estuviera en pleno apogeo, Ande se presentó en el lugar. Y la escena que se encontró y que nos hemos enterado por diversas fuentes, fue la que generó aún más sorpresa. Se dice que Kerem estaba en un momento de conversación profunda con algunas personas, y al ver a Ande aparecer, su reacción fue de genuino asombro. No era una aparición para reclamar, ni para montar una escena. Era una aparición que transmitía un mensaje diferente. Un mensaje de apoyo quizás, o de simplemente querer estar presente. Y lo que ocurrió después, la forma en que interactuaron Ande y Kerem frente a todos, fue lo que consolidó la sorpresa. Se dice que hubo una conversación privada, breve pero intensa, y luego, para asombro de los presentes, se fueron juntos. No enojados, no distantes, sino juntos. Con un lenguaje corporal que sugería una nueva conexión, una nueva comprensión. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Es esto el fin de sus problemas? ¿Es el comienzo de una reconciliación verdadera? O quizás, es simplemente un capítulo más en su compleja historia, un momento de tregua antes de la próxima tormenta. Lo que está claro es que este acto de Ande de ir a buscar a Kerem a la fiesta, ha sido un movimiento estratégico, un gesto que ha puesto fin a muchas especulaciones y ha abierto la puerta a nuevas posibilidades. Hemos analizado los hechos, las circunstancias, las posibles interpretaciones. Hemos visto cómo un simple permiso puede desencadenar una cadena de eventos sorprendentes. Hemos sido testigos de cómo las dinámicas de poder en una relación pueden cambiar de la noche a la mañana. Y lo más importante, hemos aprendido que a veces, las acciones más inesperadas son las que más revelan sobre los sentimientos y las intenciones de las personas. En resumen, queridos amigos, el permiso de Ande a Kerem para ir a la fiesta fue solo el preludio de una noche llena de sorpresas. La aparición de Ande en el evento y la forma en que ambos interactuaron después ha enviado un mensaje claro: las cosas podrían estar cambiando. La tensión que habíamos percibido podría estar dando paso a una nueva etapa de entendimiento, o, quién sabe, a un renacimiento de su relación. Sin duda, este evento ha sido un punto de inflexión, y será fascinante seguir observando cómo se desarrollan los próximos capítulos de su historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de la intriga y de la información que hemos compartido hoy. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejarle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por favor, cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que significa el gesto de Ande? ¿Creen que esto llevará a una reconciliación definitiva? Queremos leer todas sus opiniones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos para que ellos también se enteren de esta gran sorpresa. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho.